Estamos aquí con la presencia de jóvenes de de segundo y quinto año. Para los jóvenes, ¿verdad? Que ahí creo que el profesor los ve o los escucha, ¿no los ve? Sí, ¿verdad? ¿Y de dónde es que está más solamente en el caso? Ok. Ahí estamos. Yo me voy a hacer por acá para que nos veamos. Ahí sí. Entonces, la idea, ¿te escuchan? Sí, sí. Traten de bajar la voz. Bajemos la voz para que... Bueno, esta es una actividad, yo diría que no es de cierre, sino que es de continuar, porque hemos estado en diferentes temáticas trabajando en este tipo de, no diría conferencias, sino que reflexiones, porque aquí hay un equipo, un grupo bastante, yo diría, selecto, como es el caso de los muchachos del quinto año que ya están preparando su monografía, y los muchachos de segundo año que están terminando clases de metodología, por ejemplo, de investigación, y que están preparándose en función del trabajo de campo. En el caso del quinto año ha sido bastante difícil porque ellos han tenido una situación bastante compleja en relación a la recogida de campo, de datos de campo, puesto que en el 2018 hubo dificultad y ahora de nuevo en el 2020, digamos, que también tenían que confirmar sus datos de campo, también tuvimos dificultad. Sin embargo, hemos logrado avanzar con las diferentes asignaturas y pues ellos ya tienen una su temática, por supuesto, está desarrollada y estamos en ese proceso de integración de las diferentes asignaturas para poder llegar al informe final. Entonces, queríamos compartir con usted, el profesor Víctor del CID ha estado con nosotros en diferentes espacios de la vida académica del Departamento de Antropología, incluso de la universidad, en el Congreso Centroamericano, ¿verdad? En el Estado Congreso Centroamericano, él nos compartió con un profesor que nos dio la conferencia central, luego también nos apoyó en conducir el conversatorio con las poblaciones originarias. Entonces, esta vez estamos con el profesor que nos va a conversar, a reflexionar sobre la ética, el compromiso que tiene el antropólogo en relación al trabajo de campo. Entonces, desde el punto de vista de la antropología, ¿verdad? Por la vasta experiencia que él tiene, es importante este tipo de reflexiones porque cuando estamos escribiendo y escribiendo, ¿verdad? A veces como que nos parece quedarnos solamente con los teóricos y como que los datos de campo no nos ayudan, es decir, cumplimos solamente con la parte teórica. Entonces, esto es importante porque el camino del antropólogo es sumamente de compromiso en relación a lo que encontrar en el trabajo de campo y poder valorar, evaluar esos datos a partir de la teoría con la que se ha venido trabajando. Entonces yo pues, quiero darle la más cordial bienvenida y agradecerle, ¿verdad?, por este espacio que para nosotros es sumamente importante, sobre todo por el nivel de convicción que los jóvenes pueden tener y poder, usted nos puede aportar. Muchas gracias, maestro, y pues le damos la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. En estos tiempos en que las sociedades están cambiando mucho, quiero aprovechar estos 40 minutos que me han dicho para conversar con ustedes sobre cómo interculturalizar la investigación. No es una conferencia, es una charla, ¿no? Entonces espero que tomen sus notas, que apunten y queden estas ideas para seguir profundizándolas, para seguir la búsqueda. Quiero empezar hablando un poco de la epistemología, muy brevemente. La epistemología es la teoría del conocimiento, lo que se estudia de las maneras diferentes en que se crean las verdades y los saberes, que ha sido una búsqueda permanente de la humanidad, ¿verdad? Desde el ágora griego con Platón hasta después, más recientemente en el siglo XVII, que empieza el racionalismo con René Descartes, y luego una serie de escuelas de pensamiento, ¿verdad?, como el empirismo, el subjetivismo, el pragmatismo, la racionalidad frente a la percepción, ¿no? Pero luego
en el último tercio del siglo XX se desarrollan dos grandes escuelas. El positivismo, la escuela positivista, que es creada por Augusto Comte y luego es desarrollada por Emile Durkheim, ya en el siglo XX. Y también surge el materialismo dialéctico y el método científico, que son los dos grandes enfoques contemporáneos. ¿Qué es cada uno de ellos? El positivismo se caracteriza porque es sumamente conservador, porque solo reconoce como conocimiento lo que es comprobable, es opuesto al método científico. También plantea la neutralidad ideológica y niega la objetividad histórica, incluso, por eso niega hasta la memoria histórica. El positivismo y el neopositivismo ha sido lo que ha marcado las universidades en el mundo y en América Latina, y ha sido una lucha permanente para poder despojarnos de esa carga tan fuerte positivista que todavía llevamos, ¿no? Y es muy propio de la investigación cuantitativa, ¿no? Es la cuantitativa, la que aplica fórmulas, la que quiere verificar hipótesis y solo reconoce lo que es verificable, ¿no? Y por otro lado está el método científico, que se caracteriza ¿por qué? Por el planteamiento del problema, porque construye un marco teórico, un modelo teórico, también porque se crean conocimientos particulares y introducen conclusiones acerca de la teoría. Disculpen. Disculpen una interrupción aquí. Entonces, esos son los grandes modelos contemporáneos, decía, el positivismo y el método científico. Pero ocurre que en el siglo pasado, más o menos por la década de los años 80, ocurre lo que se llama las rupturas epistemológicas, ¿no? Donde se muestra que hay otras maneras distintas de crear el conocimiento igualmente válidas. Entonces, para enumerarlas, digamos, la primera es la teología de la liberación, que aporta la opción por los pobres, pero también aporta un método de análisis social, ¿verdad? De interpretación de las realidades para el actuar. Luego la educación popular, que está muy ligada a su fundador, a su precursor principal, que es Paulo Freire. Paulo Freire con sus obras clásicas, ¿no? La pedagogía del oprimido, la educación como práctica de la libertad, la pedagogía de la autonomía y muchas otras obras que marcaron toda una época en la América Latina, ¿no? De búsqueda de un modelo pedagógico distinto. Y en Nicaragua, los planteamientos de Paulo Freire inspiraron la Cruzada Nacional de Alfabetización, inspiraron la educación popular en el campo. Y después de Freire, toda una generación de educadores populares en América Latina, ¿no? Para mencionarles a algunos: Carlos Núñez en México, Lola Sendales y Germán Mariño en Colombia, Orlando Fassborda en Colombia, y muchos otros, ¿no? Y en Nicaragua toda una generación. Ahí, disculpen el perifondo de los barrios populares. Ya pasó la barata, la chatarra. Entonces la educación popular lo que nos muestra es que el conocimiento puede ser diverso, que hay un conocimiento científico, pero que también hay un conocimiento popular, un movimiento campesino. Y eso se reconoce también como una nueva epistemología. En esos tiempos también surge la investigación, acción participativa, que es que la investigación no solo es un privilegio de los académicos, sino que también es un método para crear conocimiento, para problematizar las realidades, para encontrar respuestas a los problemas, pero sobre todo también para plantear soluciones, ¿no? Por eso se llama investigación, acción participativa, que es un arco de conocimiento que surge de problematizar las realidades económicas, políticas, sociales, culturales, identificar las causas de lo que afecta más a las comunidades, a las sociedades, y de ahí plantear
nuevos aprendizajes para llegar a la praxis, que es la articulación de la teoría y la práctica para transformar las realidades. Y luego surge también en los años 90, empujado por los movimientos indígenas, la propuesta de la interculturalidad. La interculturalidad entendida no solo como la coexistencia de distintas culturas en un territorio, que es más cercano a la multiculturalidad, sino la interculturalidad como una propuesta política de reducir las brechas entre unas sociedades y otras, ¿no? En construir ciudadanías distintas, con más igualdad, construir relaciones nuevas entre culturas de manera que aparte de que se reconozcan y se aprecien unas a otras, puedan también reconocer que cada una de las culturas tiene sus propios valores, sus propias riquezas culturales, y que la interculturalidad pasa porque construir, aprender unas de otras, ¿no? Y construir entonces los países multiculturales, plurinacionales. La interculturalidad entonces tiene distintas dimensiones. Es la relación armónica y respetuosa entre culturas, pero también ese reconocimiento que hay sistemas diferentes de salud, distintas maneras de entender la enfermedad y de entender la salud, distintas maneras también de cuidar la salud, algo que ha salido de mucha relevancia en estos tiempos de pandemia, donde hay un efecto positivo, por decirlo así, en medio de la tragedia, es el retornar a las maneras de vida más amigables con la naturaleza, volver a recuperar las medicinas tradicionales y las formas de cuidado colectivo. Y la interculturalidad también se da entre sistemas distintos de administración de justicia. Y también se da la interculturalidad entre distintas maneras de crear el conocimiento. O sea, hay una epistemología intercultural. Existe el conocimiento científico, validado por los métodos occidentales, verificados, que se basan en las literaturas, investigaciones, la investigación llamada académica, el conocimiento académico, pero también hay un conocimiento tradicional indígena que es construido desde la experiencia, legado de una generación a otra, transmitido de manera oral, que guarda la experiencia de los pueblos en la resolución de sus problemas y de su manera de vivir. Entonces, estos dos conocimientos no son antagónicos, son de mundos diferentes, pero pueden armonizarse. A eso se le llama el diálogo entre saberes o el diálogo entre conocimientos diferentes, ¿sí? Y que se basa en la premisa intercultural de que no hay un conocimiento que sea superior al otro. No hay conocimientos que sean hegemónicos, aunque son hegemónicos por la geopolítica, pero no hay conocimientos que sean mejores que otros, como yo dije, sino que simplemente se han construido de manera diferente. Entonces, este reconocimiento a los conocimientos indígenas está plasmado en la Declaración de las Naciones Unidas, en el Convenio 169 de la OIT, en los Acuerdos de París contra el Cambio Climático, que enfatizan que no es posible afrontar los cambios climáticos si no se incorporan los saberes de los pueblos indígenas y afrodescendientes para diseñar planes más integrales, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del diálogo de saberes, ¿no? Entonces, las universidades interculturales, por ejemplo, son interculturales no porque ahí estudien hermanos y hermanas de los pueblos originarios, sino son interculturales porque han sido capaces de articular estos dos sistemas de conocimiento diferenciados. Ahí va de nuevo. Ya se está yendo. Un quinto elemento de estas rupturas epistemológicas es la decolonialidad.
sea, la colonialidad se refiere a los rezagos que hay en las personas, en los grupos sociales, de todo aquello que nos dejó el colonialismo occidental, ¿no? Entonces hay una colonialidad del saber, una colonialidad del poder, una colonialidad de la madre tierra y una colonialidad del ser, ¿no? Que se expresa en formas distintas: discriminaciones, racismos, microracismos, y en el caso de los saberes, en la imposición de las lenguas hegemónicas como lenguas de conocimientos, y también la imposición del pensamiento occidental como un paradigma universal, ¿no? Entonces la decolonialidad es también una ruptura que nos lleva también a incorporar y a revalorizar las lenguas, los saberes, los conocimientos, ¿no? A eso nos referimos. Este es un primer elemento que quería conversar con ustedes: las epistemologías hegemónicas, epistemologías occidentales y las epistemologías propias de los pueblos originarios, campesinas y también de los grupos populares, lo que se refiere a las rupturas epistemológicas. Otro elemento que quería también abordar con ustedes es el extractivismo. Luego vemos que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, el modelo capitalista desde hace unos años ha sido cuestionado, ¿no? Cuestionado como un modelo que ha fracasado, como una alternativa de desarrollo para la humanidad. Es decir, aún el capitalismo, y en su versión más reciente, el reseteo del capitalismo, que es el neoliberalismo, que es la salida del capitalismo en la crisis de acumulación. El neoliberalismo que se empezó a experimentar en Chile y ahí mismo está muriendo, se caracteriza por el extractivismo. El extractivismo es sacar de la naturaleza todos los recursos naturales que todavía están disponibles. Por ejemplo, la minería que antes era subterránea, ahora es minería a cielo abierto, destruyendo cerros, montañas y represando los ríos. También está la extracción del petróleo en la Amazonía, ¿no? En toda la cuenca amazónica. La extracción de la madera, ¿no? Los recursos forestales. Todos estos es la industria extractivista, que también tiene el efecto de que está destruyendo los últimos reductos de recursos naturales que están en los territorios indígenas y afrodescendientes, ¿no? Entonces, este despojo, ese extractivismo, ha puesto en peligro la existencia misma de los pueblos. No solo, es decir, hablar de la existencia física de la vida misma, ¿no? Porque se le despoja de los medios de vida y las condiciones de vida. La privatización del agua, el espale que ya mencioné para la ganadería y la exportación. Todo esto está llevando a la desterritorialización, es decir, la pérdida del territorio. El territorio, como ustedes han discutido, reflexionado, no es una porción geográfica. El territorio es un sitio construido, un lugar construido históricamente por las sociedades que hayan vivido. En el territorio es donde se construyen las lenguas. No es posible revitalizar las lenguas. Es lo que han aportado los lingüistas recientemente, si no pasa por la conservación del territorio. Porque las lenguas expresan los saberes y los conocimientos construidos sobre la biodiversidad, la diversidad y las prácticas que se dan dentro del territorio. Entonces el extractivismo también tiene que ver mucho con la pérdida del territorio, lo voy a repetir, desterritorialidad, ¿verdad? Despojar a los indígenas del territorio, y también la pérdida de las lenguas y la pérdida de los conocimientos. Entonces el extractivismo es la amenaza más grande contra los pueblos originarios
en todos los 500 años, en los 300 años de Estado colonial y en los 200 años que llevamos de Estado republicano. Entonces es para que no confundamos los tiempos históricos. A veces nos vamos mucho a cuestionar lo que ocurrió en 1524, en esas 2 primeras décadas sobre la conquista, pero es ahora cuando el capitalismo y el neoliberalismo se están ensañando sobre los territorios indígenas. De ahí que surge una propuesta como alternativa. No es una propuesta de desarrollo, es una alternativa para poder enfrentar el modelo de muerte del neoliberalismo y poder seguir viviendo, que es la propuesta del buen vivir. O sea, la alternativa del buen vivir que nace primero en los pueblos indígenas andinos y amazónicos, ¿no? En Ecuador, en Perú, en Bolivia, y que luego también es profundizada en el resto de los pueblos indígenas del continente, donde ya existía, pero con otros nombres, ¿no? Que es el buen vivir, es el retorno o el preservar las maneras de vida de los pueblos originarios y afrodescendientes, para permitir que no se agoten los recursos, que se pueda tener una vida armónica con la madre tierra y con respeto entre seres humanos, entre hombres y mujeres, respeto a los niños, respeto a la madre tierra. Entonces el buen vivir también tiene dimensiones políticas, dimensiones económicas, dimensiones culturales, ¿no? Entonces no hay que confundirlo como una propuesta de desarrollo, ¿no? Es la respuesta de los pueblos indígenas a los modelos externos, exógenos, que tratan de llevarlos por otros caminos, ¿no? Y entonces, ¿por qué menciono el extractivismo? Porque recientemente ha surgido un concepto nuevo desde el seno de los pueblos indígenas, ¿sí? No desde la academia, pero que también empieza a ser reflexionado. Y no está suficientemente reflexionado todavía, pero es bastante fácil de entender. Lo que plantean los pueblos indígenas y sus organizaciones es que, aparte del extractivismo a lo que lo somete el neoliberalismo, hay otro tipo de extractivismo, que es lo que ellos le llaman el extractivismo epistémico. ¿A qué se refiere? Que también se extraen conocimientos, se extraen los saberes, se extraen la sabiduría de los pueblos y se les despoja, ¿verdad? ¿Quiénes hacen extractivismo epistémico? Las grandes empresas farmacéuticas, investigadores de universidades occidentales, ¿verdad? O occidentalizadas, ¿no? Es decir, hace extractivismo epistemológico todas aquellas personas, instituciones que puedan extraer saberes y conocimientos de los pueblos indígenas sin reconocer la propiedad intelectual de los mismos, ¿no? Es decir, cuando se hace prospección biológica, por ejemplo, en la búsqueda de plantas, en la búsqueda de otros recursos, por ejemplo, como las tierras raras. Las tierras raras son minerales nuevos, esenciales para las nuevas tecnologías y que están en los territorios indígenas. Por ejemplo, en Bolivia, en el Uyuni, Guatemala, Brasil tienen tierras raras, ¿no? Entonces, al identificar estos nuevos recursos, se da el extractivismo epistemológico o epistémico, que es, creo yo que es ya llegando a los factores de la ética, del trabajo de la investigación, debemos de considerar. Que muchas veces, hablando de las experiencias nuestras, los pueblos indígenas tienen, o las comunidades locales tienen cierta reserva cuando llegamos los investigadores de afuera, ¿no? Creen que es nada más con el afán de cumplir el requisito de la graduación y de acceder a un título, ¿no? Y que de esa manera es otra manera de extracción epistémica, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son las propuestas para interculturalizar la investigación? Permítanme, voy a revisar un librito hace algunos años. Eso es para ver si ya entramos a lo que nos proponía la profesora Marisa Green del Departamento de cómo abordar la ética, los procedimientos metodológicos para interculturalizar el aprendizaje y para interculturalizar la investigación. Lo primero es que lo que ha mencionado José, que cuando distintos grupos sociales se encuentran, también se encuentran distintas formas de conocimiento, que a veces pueden ser contrapuestas, pero que también pueden ser armonizadas. Entonces, entender también que el conocimiento se origina en la visión del mundo, lo que los antropólogos conocemos muy bien como las cosmovisiones, ¿no? Que son las maneras distintas de ver el mundo, y los indígenas dicen que son cosmovivencias, el cosmoser, el cosmocimiento, ¿verdad? Es lo del cosmos, pero como que cada pueblo, cada cultura tiene su propia visión del mundo, también se originan conocimientos diferentes, ¿no? Entonces, como cada cultura tiene sus propias lenguas, espiritualidades, formas de adaptación a sus territorios, formas o sistemas de alimentación diferentes, formas distintas de conservar la salud, entonces también hay sistemas propios de crear el conocimiento, ¿no? Entonces, de ahí estábamos acercándonos más a una epistemología intercultural. Ahora, ¿cuáles son los ejes de esta epistemología intercultural? Primero es la comprensión crítica de la geopolítica del conocimiento, ¿no? La geopolítica del conocimiento es las culturas hegemónicas occidentales, las europeas, norteamericanas, ¿no? Nos han impuesto su visión del mundo y nos han impuesto su sistema moderno colonial de conocimiento. De manera que siempre estamos hablando de las escuelas alemanas, francesas, italianas, inglesas, españolas un poco, y ahora el norte. Esto es la geopolítica del conocimiento, ¿no? Entonces todos los teóricos a los que nos estamos acostumbrados a referirnos y citar vienen de esos mundos, ¿no? Y entonces también nos impusieron las lenguas del conocimiento, ¿no? Tenemos que hacer el abstract en inglés, tenemos que aprender el inglés o cualquier otro idioma para poder acceder a un doctorado, porque todavía se mantiene que son las lenguas del conocimiento y es en sus propias lenguas que se puede leer mejor a los teóricos, ¿no? Entonces hay que hacer esta comprensión crítica de la colonialidad que hay en la formación y transformación del sistema moderno colonial del conocimiento. Otro eje es el entender también que el conocimiento se ha organizado mediante los centros de poder y las regiones subalternas, ¿no? Entonces, todos los conceptos y categorías se han creado para los subalternos, ¿no? Hay que tener cuidado cuando se subalterna al otro, ¿no? Eso se llama la colonialidad del poder. Y hablamos ya primero de la colonialidad del saber y esta es la colonialidad del poder. Cuando el conocimiento sirve para justificar formas de opresión sobre las sociedades subalternas. Y un tercer eje es que tenemos que asumir con mucho compromiso, como mencionaba la doctora Andín, es la relevancia del pensamiento teórico, político y ético que generan los pueblos originarios afrodescendientes. O sea, los pueblos originarios afrodescendientes no son ya objeto de estudio, no son las comunidades aisladas ni las comunidades primitivas como se veían en los albores de la antropología o de la etnografía colonial, ¿no? Entonces los pueblos indígenas afrodescendientes también aportan pensamiento teórico, político y ético, ¿no? Entonces es una nueva perspectiva. Y luego
reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas de conocimiento. ¿Sí? Cada lengua, como ya mencioné antes, es el reservorio de los saberes y los conocimientos creados por una cultura y también son, por lo tanto, lenguas de conocimiento. En algunas en peligro de extinción, otras lenguas amenazadas, otras lenguas vivas, pero que todas ameritan un mayor reconocimiento. Tiene que ver con la revitalización de las lenguas. Y decía la revitalización de las lenguas ligadas al territorio. Entonces, para ir cerrando esto y hablar de algunas cuestiones prácticas, primero hay que considerar nosotros, los que hacemos investigación, los elementos de la bibliografía. Es decir, los elementos de la interculturalidad, no desde la visión de los teóricos nada más, sino también desde la visión de los pueblos indígenas. No la colonialidad o la decolonialidad desde los teóricos, sino desde la perspectiva de los pueblos indígenas, ¿no? Las sistematizaciones de las propias prácticas, ¿no? Incorporar también como forma de conocimiento las narraciones, la poesía, la leyenda, los mitos, la danza, los cuentos, los juegos como fuente de conocimiento, ¿no? Y eso pasa también en la bibliografía, por citar también a los nuestros, ¿no? Porque es difícil interculturalizar la investigación o nuestros textos si solo citamos a los teóricos eurocéntricos, ¿no? Sí, hay que citar a los nuestros. Por ejemplo, por mencionar algunos, en América Latina, David Choquehuanca, Luis Maldonado, Álvaro Linera, el mismo Evo Morales, Mirna Cunningham, las publicaciones del FILAC. Sí, hay distintas bibliografías nuestras generadas desde las perspectivas y las visiones de los pueblos, ¿no? Eso sería interculturalizar los elementos de la bibliografía. No solo las fuentes del conocimiento no solo están en los fundadores de las ciencias sociales, sino también en los pueblos. Luego están los elementos de la metodología que tienen que ver con el trabajo de campo y todo esto, que deben ser planificadas tomando en cuenta las condiciones en las que viven y trabajan los participantes, ¿no? Participantes, digamos, de las comunidades en las que vamos a hacer el trabajo. Y también con los tiempos de esas mismas comunidades. No podemos imponer los tiempos, no podemos imponer los honorarios, los cronogramas, tiene que ser armonizado. Y luego, proponer contenidos que puedan ser útiles para transformaciones sociales y culturales que sirvan para profundizar la construcción de las sociedades interculturales. Un tercer elemento es que los contenidos de la investigación, nuestros temas, nuestros objetivos, estén conectados con la realidad de la comunidad, ¿no? Y que realmente logramos hacer una comunidad de investigación con tutores, con docentes, con personas invitadas. Es importante esa conexión de la investigación con la realidad, ¿no? Para no proponer temas que realmente están desconectados con la realidad de las comunidades, ¿no? Un cuarto elemento creo que es fundamental, es la interacción entre académicos y sabios. ¿Quiénes son los sabios? Las personas de sabiduría son o portadores de sabiduría, palabreros, sabedores. Son las personas que están en los pueblos, en las comunidades y que son, que tienen mucho conocimiento acumulado y que deciden compartirlo con nosotros, ¿no? Esa es la sabiduría. Y está también la academia. La academia, ¿por qué se caracteriza? Porque aplica un método, ¿no? El método de investigación, pero en todo caso de lo que se trata es para interculturalizar el trabajo de campo, interculturalizar la investigación y los aprendizajes, es que acerquemos la sabiduría y la academia. Yo creo que esa es la clave.
y que sería, creo yo, como el objetivo de interculturalizar la educación superior, no solo la investigación, sino todo, el currículo, los contenidos, acercar la sabiduría y la academia. Bueno, lo otro es que la metodología que nosotros seleccionemos sirva para fortalecer las identidades culturales, ¿no? Que estén orientadas hacia eso. Y al final hay una colaboración en todo proceso investigativo entre tres protagonistas, en este caso el equipo de investigadores o el investigador, los pueblos indígenas o comunidades locales, donde están las comunidades campesinas, urbanas, afrodescendientes, ¿no? Y la academia como un equipo, ¿no? Al final la investigación no la hace el que llega de afuera, la investigación es un esfuerzo colaborativo de las comunidades y los investigadores. Ahora, ¿cuál es el perfil de un investigador para este tipo de investigación? Primero, que sea muy consciente de las realidades y las problemáticas de las comunidades locales y de los pueblos, que tenga la capacidad para conducir los temas tratados, para alimentar las propuestas que surgen de la investigación, que sea parte de vernos como un equipo multicultural, multidisciplinario, ¿no? Transdisciplinario, que es más acorde a la visión holística que tienen los pueblos. Y hay un elemento importante que es que los investigadores sean culturalmente competentes. ¿Qué significa ser culturalmente competente? Es que tengamos conocimientos, pero que también tengamos habilidades y también tengamos la actitud que nos pueda servir para interactuar entre la diversidad de culturas. Es decir, al final, la investigación es un proceso de interacción. Interactuamos entre nosotros mismos como comunidad de aprendizaje académica, interactuamos con los docentes, interactuamos con la comunidad en la que vamos a trabajar, interactuamos con las personas de sabiduría, ¿no? Entonces la investigación es un proceso, es extensivo, intensivo, la investigación es un proceso de aprender a pensar, ¿no? O sea, a la investigación hay que ponerle pensamiento. Este es una palabra, un concepto indígena muy bonito. Los indígenas, cuando hay, los sabios indígenas, cuando hay un tema que hay que pensarlo, y sea esto, hay que ponerle pensamiento. Entonces, investigar es aprender a ponerle pensamiento a las cosas, ¿no? También la investigación es un elemento para identificar cuáles son los problemas esencialmente humanos que están afectando más a las comunidades. Ahorita con la pandemia del COVID, por ejemplo, ha surgido una tendencia de encaminar la investigación, encaminar los procesos comunitarios y colectivos, tomando en cuenta la pandemia, ¿no? No solo los efectos actuales sobre la vida, sino los efectos futuros, ¿no? Un poco prospectar la realidad, ¿no? Bueno, luego la teoría, el marco teórico metodológico, construido de manera que nos sea útil para comprender y transformar la realidad contextual. Para eso se construyen marcos teóricos, para que nos ayude a comprender la realidad. El marco teórico de una investigación no es hacer un glosario, no es fichar, ¿verdad? Es una mala costumbre que tenemos, ¿verdad? Hacer fichas. El marco teórico es un diálogo entre pensadores, digamos, del conocimiento científico, entre pensadores de la sabiduría de los pueblos, ponerlos en diálogo para construir un marco teórico que nos permita comprender las realidades. Investigar es aplicar teoría, aplicar sabiduría para la comprensión de la realidad. Luego, que la investigación sirva para reflexionar ideas que permita emprender cambios, reivindicaciones, ¿no? Y la investigación como proceso debe estar
vinculada a la transformación y desarrollo con identidad, ¿verdad? Sea una investigación que esté orientada hacia el buen vivir, una orientada hacia el desarrollo con identidad, que es la manera en que se expresa el derecho de los pueblos a construir un futuro, a construir un presente, a construir un desarrollo propio basado en el patrimonio tangible e intangible de sus culturas, ¿no? O sea, ese es el legado cultural, el patrimonio cultural sobre el cual se construye el buen vivir, con el cual se construyen las propuestas propias del desarrollo, ¿no? Y entonces esta investigación debe estar ligada al desarrollo con identidad, pero también abordar los distintos elementos, ¿no?, del buen vivir o el desarrollo con identidad, que es la espiritualidad, lo social, los sistemas económicos basados en la reciprocidad, la cultura, la salud y el bienestar integral de los pueblos, ¿no? Eso es la investigación como proceso. La investigación también es un proceso de comunicación que se expresa en que lo que en antropología se llama la otredad, ¿no? La otredad es que la capacidad del investigador, en este caso, de poder pensar el mundo del otro, o sea, tocar al otro, pero también dejarse tocar, ¿no?, desde la diferencia. Eso es la inmersión en el otro, ¿no? Luego, ponerle mucha atención a los significados, a los significantes, ¿no? ¿Qué significa cada cosa en cada cultura? Un discurso que sea contextualizado, sencillo, pero también de doble vía, que fuera fácil de comprender, ¿no? Que no solo sea una narrativa hecha para el mundo académico, sino una narrativa también hecha para el mundo de la sabiduría. Y luego el diálogo. ¿Se acuerdan? Todas esas pedagogías nuevas tienen como característica fundamental que son dialogales. El diálogo es la manera en que se intercambian los saberes, los conocimientos, las cosmovisiones. O sea, si no hay diálogo, no hay intercambio, no hay lo que los indígenas le llaman el enriquecimiento mutuo. O sea, al final, la investigación, el trabajo de campo, es una experiencia de enriquecimiento mutuo que se da a través del diálogo. De ahí recuerden la actitud, ¿no?, la actitud de respeto, la actitud de concordar los tiempos, la revalorización de las lenguas, la valorización de los conocimientos diferentes para que fluya el diálogo, ¿no? Yo recuerdo una frase que la usa mucho Esteban Crotz. Esteban Crotz es uno de los padres de la antropología del sur, ¿no? Ha llegado ha estado compartiendo con ustedes en la UNAM, ha estado en la costa Caribe. Y Esteban dice que los investigadores debemos de asumir que somos los que menos sabemos. Cuando vamos a una comunidad, somos como los ignorantes, dice, ¿no?, del pueblo, de la comunidad en la que estamos estudiando, ¿no? Esa es la actitud de búsqueda y de encuentro de los conocimientos, del diálogo. Y finalmente el consentimiento previo informado. Es decir, el principal derecho que le otorga el convenio 169 a los pueblos indígenas y los estados que han ratificado el convenio 169 es el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Es decir, que toda actividad que se realice dentro de un territorio indígena está, sobre todo en el caso de los proyectos económicos, los proyectos extractivistas, tienen que ser informados de buena fe a las comunidades para que éstas decidan si dan su consentimiento o no, ¿no? Entonces, en el caso nuestro,
como investigadores también esto se aplica, ¿no? Es decir, debe haber una autorización expresa por medio de una carta, por medio de un escrito, de las comunidades o los pueblos y sus autoridades, donde cual se autoriza que realicemos el trabajo y eventualmente la publicación, ¿no? Entonces, eso en las primeras entradas a veces a las comunidades, a los pueblos, para conseguir el consentimiento, ¿no? Ya cuando tenemos el consentimiento libre, previo e informado, podemos estar con más confianza en todo el proceso investigativo. Luego, el derecho a la autoría intelectual. O sea, ya no son los informantes claves, ¿no? No son por ejemplo, hay muchos descubrimientos que se le han adjudicado a investigadores que vienen de universidades europeas, por ejemplo, ¿no? Pero descubrimientos que no son nuevos porque ya existían en el conocimiento propio, ¿no? Local, en el conocimiento local. Antes de que el cañón de Somoto fuera descubierto por unos arqueólogos que vinieron de Europa, creo que de Polonia, en todo este li se conocía como la hendidura, ¿no? Entonces, no hay un respeto a la autoría intelectual, ¿no? Ahí se rompe y se rompe mucho. Hay mucho extractivismo epistémico. Por ejemplo, el tuno, que es de los pueblos mayán, en Itahuaca, Honduras, ha sido procesado en Europa por empresas que venden la idea de lo tribal, la idea de lo folclórico y se apropian del material de la corteza del árbol del tuno, que es procesada en Amazonía y en Nicaragua por los pueblos mayán y Itahuaca en Honduras. O los textiles de Guatemala, que en Europa son convertidos en otra moda, o por ejemplo las molas de Panamá, del pueblo Guna, que lo utilizó una empresa industrial para su logo, y fueron demandados y el pueblo Guna ganó la demanda. También hay mucho extractivismo de los textiles de los pueblos mayas de Guatemala, de México, y además hay extractivismos que no conocemos, que tienen que ver con la biodiversidad, con las técnicas y todo esto. Entonces, para esto que se han tomado medidas para proteger la autoría intelectual. O sea, cuando personas de sabiduría deciden compartir sus saberes, también ellos son autores intelectuales del trabajo. Entonces, cuando hagamos nuestros trabajos y todo, tengamos cuidado de reconocer esa autoría intelectual, ¿no? Y luego, lo importante es la retroalimentación. ¿Para qué se hace una investigación? Es decir, hay un reclamo justo de las comunidades de que una vez se hace una investigación nunca más vuelven a ver personas que llegaron. Entonces, todo esto se debería de incluir en el proceso conclusivo de una investigación, es regresar a las comunidades y presentarle los resultados. Pero todavía con el espíritu de la retroalimentación, esperando que eso todavía pueda ser validado, pueda ser autorizado y pueda ser enriquecido. Yo creo que estos serían para los elementos principales para una ética del trabajo de campo, una ética de la investigación y en general, diría yo, para avanzar en interculturalizar más nuestros procesos. Yo llegaría aquí. No sé si quedamos en las manos del profesor Norling. Muchas gracias, maestro. Lo que vamos a hacer es a proceder, ¿verdad?, con los muchachos. Como les decía la maestra Marexia, que hay muchachos de 5º año que están en el proceso de... ¿Cómo que se bajó el volumen? Bueno, tampoco es un poquito largo, creo. No. Entonces, le comentaba, ¿verdad?, que aquí tenemos, como le decía la profesora Marexia, tenemos muchachos de 5º año que están cerrando
están definiendo todavía, ¿verdad?, el cierre de su monografía. ¿Me escucha, maestro? Lo escucho ahí muy a lo lejos. ¿Sí? Sé que tendré que sentarme, así el que venga a hablar. Entonces, y hay muchachos de segundo año también que están empezando ese proceso de investigación precisamente. Y entonces todo lo que nos ha comentado el día de hoy usted alrededor de la investigación, la ética, la interculturalizar la investigación, los diálogos de saberes, todo eso ha sido muy importante y enriquecedor. Pues entonces vamos a dar la palabra a los jóvenes que están por aquí para ver si tienen alguna pregunta en relación a lo que ha dicho usted, incluso de comentarle sus temas de investigación y cómo lo están llevando, para ver si usted le sugiere algunas otras cosas incluso, ¿no? Entonces, ¿tienen algún micrófono? Disculpe. ¿Tienen algún micrófono para poder escuchar mejor? No conecta el micrófono, pues no podemos conectarlo. Lo que vamos a hacer es que el que venga, pues, se siente aquí a la par suya casi, ¿no? Y hablarle ya de cerquita, casi en el oído, pues. Déjele. Vas a tener un diálogo cercano. Sí, son muy cercanos. Entonces, no sé, muchachos, ¿quién quiere comentar algo, preguntar algo? Inquietudes, comentarios, dudas, algo que... Tan tímido estos chavalos, profesor. Sí. Tan tímido estos chavalos. Estuvo muy compleja la charla. ¿Algún comentario? A ver, joven. Vamos a escuchar, maestro, a una de las estudiantes de quinto año, Dorlin. Bueno, profe, mi tema es acerca de mitos y leyendas. Mitos y leyendas en la comunidad de Malpaisillo como normativas sociales. Y después de todo lo que usted dijo, me pareció pues lo más interesante de mi tema, y lo podría pues correlacionar es con lo de la colonización, con la descolonización, sí. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho siempre, los mitos y leyendas son parte de la cultura inmaterial que tenemos, son parte de los saberes del pueblo, ¿verdad? Y entonces ellos, eso es lo que estaba pensando cuando usted habló de la descolonización, que como nosotros, o sea, cómo han sobrevivido a todas las corrientes y a todas las imposiciones que hemos tenido a través del tiempo. En el mismo espacio yo estudiaba acerca de Sutiaba y tuve que ver cómo ellos hicieron pues casi tantas cosas para sobrevivir como nación, como pueblo, más cuando fueron despojados pues de sus tierras. Y eso fue lo que me ha llevado mi investigación a profundizar más en eso. Pero sí, yo estoy pues muy contenta con esta conversación que usted nos ha hecho, porque viene a fortalecer todas estas aprendizajes que hemos venido, y también todas las investigaciones que hemos venido haciendo pues desde los contextos de nosotros. En el caso mío, pues a mí me gustó mucho su intervención en cuanto a la colonización, a la colonialidad. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Dorlin. Para reaccionar a lo que dice Dorlin, todo lo que hemos hablado también se aplica cuando se hace trabajo sobre mitos y leyendas. Es decir, los mitos, las leyendas, los cantos, las danzas son formas de conocimiento. Entonces no podemos folclorizarlas, ¿no? Sino que hay que tratar de discernirlas y encontrar los significantes, encontrar los significados en esas narraciones.
Ahora, ¿de quiénes son los mitos y las leyendas? Son de los pueblos, ¿no? ¿Quiénes son los autores? Son ellos, porque es una propiedad intelectual colectiva, ¿no? Que es una característica del conocimiento tradicional, que no es individual, sino que es colectivo. Entonces, no podemos utilizar mitos y leyendas nada más como que nosotros fuéramos los que las rescatamos o los que las documentamos, ¿no? Sino reconocer la autoría intelectual, reconocer que mitos y leyendas y todas esas expresiones de arte son conocimientos, son fuente de conocimiento y que se responden y que son propiedad intelectual colectiva. Y sobre todo, bueno, no quedar en la descripción, sino tratar de discernir de esas narrativas comunitarias indígenas, las cosmovisiones, las formas de entender el mundo que están expresadas ahí. Y sobre todo también hay que respetar las lenguas, ¿no? Una narración mayana traducida dice otra cosa, pero una narración mayana interpretada por ellos mismos tiene los significantes y los significados, ¿no? Entonces eso es parte también del compromiso ético que aquí se ha estado mencionando. Muchas gracias, maestro. Vamos a escuchar a Valesca Mongrillo, maestro. Ella está haciendo precisamente una investigación en la costa Caribe con lo del Palo de Mayo. Entonces, y como usted tiene mucho trabajo ahí también, entonces ahí, ¿verdad? Le cae como anillo al dedo. Buenos días. Mi tema trata acerca del Palo de Mayo y las transformaciones que ha venido, en el proceso, ¿no? Y en los pasos del tiempo, cómo se ha ido transformando desde el momento de que adaptada por los Creoles, ¿no? Porque el Palo de Mayo en un principio una festividad por parte de los ingleses. Entonces, al momento de que esta es adoptada por los Creoles, sufre una transformación. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso de transformación en los últimos años, ¿no? Y también los jóvenes ya no están como muy interesados en el Palo de Mayo tradicional. Entonces, en el campo que he hecho, por parte de las personas mayores, ¿no? Lo toman como un gran problema porque no saben qué depara más adelante con el Palo de Mayo, ¿no? Porque los ritmos, la vestimenta han ido cambiando también. Las concepciones que se tienen del Palo de Mayo en el Pacífico de una forma diferente, ¿no? A como lo ven los Creoles, porque se tiene la concepción en el Pacífico de ser como un baile como muy vulgar, no sé, muy así, muy extravagante, sexual, exótico, no sé, mientras que los Creoles lo ven desde una perspectiva muy tradicional, o sea, los movimientos que ellos hacen son diferentes, ¿no? Y tienen su concepción. Entonces, eso más que todo, al igual de que también es necesario potenciar estas culturas, ¿no? Y también tener como un recurso, así como que escrito, ¿no? Porque estas tradiciones son pasadas por vía oral, ¿no? Y también corporal, por la población, pero así como que muchos estudios que evidencien estas prácticas no hay. Y también en los colegios no se promociona. De hecho, enseñan en los colegios baile así como bachata, merengue, salsa, pero menos lo propio. Creo que debe implementarse eso para reforzar la identidad más en un contexto multicultural y multiétnico. Gracias. ¿Usted es de Bluefield, parece? Sí. Yeah. Bueno, ¿qué le puedo comentar de esto? Bueno, el Palo de Mayo llegó a la costa Caribe de la mano de los afrodescendientes que llegaron, unos como esclavos y otros llegaron como hombres libres, ¿no?
buscando nuevas oportunidades de trabajo. O sea, el Palo de Mayo no es su origen no está en los puritanos ingleses, ¿no? El origen del Palo de Mayo está en la africanidad, en África, ¿no? Y los significados y los significantes que hay que buscar en el Palo de Mayo es el ritual del inicio de mayo, del inicio de las siembras, de la época en que se preparan los pueblos para conseguir la comida de la madre tierra, y es un canto y un elogio a la fertilidad, ¿no? Es parte de la espiritualidad afrodescendiente. Entonces, cuando se despoja de esos significados y significantes, ya vamos por otro lado. Porque los bailantes del Palo de Mayo tradicionalmente eran las personas mayores. Eran las señoras las que se ponían sus trajes de gala y danzaban en los patios para ir trenzando la cinta de colores alrededor del Palo de Mayo, ¿no? Entonces, es una práctica que se ha desvirtuado, ¿no? Se ha desvirtuado porque se ha folclorizado, se está asociando más a movimientos y a erotismo que a los significados y significantes culturales. Ahora, el Palo de Mayo, y usted de allá también seguramente sabe, también tiene que ver mucho también con la vida en comunidad, ¿no? No, el Palo de Mayo es el que se baila en los barrios, en Beholden, en Pointín, en Cotton, en el barrio en los barrios tradicionales crioles de Bluefields. Entonces también son formas de asociatividad, formas de convivencia, formas de identidad, ¿no? Y cuando salen las comparsas y todo, pues eso es una expresión pública, pero hay muchos procesos de preparación, de juntarse, de preparar esta festividad, que no tiene nada que ver con el turismo y otras formas en que se expresa esto, pues. Porque ahí es donde hay que regresar otra vez a una mirada más profunda, una mirada más de la antropología, y verla de otra manera, pues, o sea, resignificarla, ¿no? Desde las cosmovisiones, porque cuando una expresión como el Palo de Mayo o cualquier otra danza se saca de contexto, ya es otra cosa. Por ejemplo, en Guatemala, como bailes así milenarios como el Pascual Abaj, las han sacado de contexto, ya no expresan lo que significan en el seno de las culturas, porque están en otro espacio. Entonces yo creo que en el Palo de Mayo habría que volver a los barrios tradicionales, a los barrios criollos, y buscar esas raíces, ¿no? Y también buscar los nexos, porque en muchos pueblos de África y todo se baila, o sea, no solo es en Nicaragua, en el Palo de Mayo tiene otras expresiones, pero están en la búsqueda de lo que los afrodescendientes llaman la africanidad o la negritud, ¿no? La negritud es esa búsqueda de las raíces culturales, la vuelta a los ancestros, la vuelta a las culturas propias, ¿no? Entonces, desde ahí creo que hay que hacer una mirada y buscar a los conocedores propios. En el caso de Bluefields, la más reconocida es Lizzie Nelson, pero también está Johnny Hodgson, está el profesor Hugo Sujo, los conocedores, los propios, ¿no? Creo que en eso vale lo que habíamos hablado, buscar realmente a las personas que nos pueden conducir en el camino de una investigación que sea pertinente, interculturalmente pertinente, ¿no? Ok, maestro, muchas gracias. Vamos a pasar ahora con Pedro, también de quinto año. Buenos días, profesor. Buenos días. Pues
mi tema está nominado como parcelas frijoleras como medios de subsistencia en la comunidad El Limón, Nueva Segovia. Entonces tiene vinculaciones pues con cultura económica, dinámica económica, pero con todo esto de la pandemia han surgido nuevas incógnitas en el proceso de investigación, que pienso pues que tal vez usted pueda ayudarme, ya que ha estudiado en distintas partes de Nicaragua, procesos culturales. Entonces, ¿usted cree que habrán reformas en los distintos modelos de producción que va a tener Nicaragua? ¿Cómo el campesinado va a enfrentar este tipo de situaciones? ¿Y cómo cree que se podrían reflejar en el contexto nicaragüense? Muy bien. Y también, pues, no sé, pues, si me gustaría tal vez tener, yo sé que usted pues tiene bastante conocimiento en esto y algún antecedente de tal vez nuevos estudios que estén surgiendo sobre este tipo de temáticas para agregarlo hacia la monografía y darle un desarrollo integral. Gracias. Antes que se me olvide, Valesca, un par de recomendaciones que se me vienen a la mente ahora. Miren, nunca somos los primeros en hacer una investigación sobre un tema particular. Entonces, en el caso de Palomayo, yo sugeriría acercarse a la biblioteca de Huracán y buscar las tesis que ahí se han hecho, monografías sobre ese tema. Que yo entiendo que ya se han hecho algunos trabajos sobre esto, ¿no? Entonces, la búsqueda de la bibliografía y la búsqueda de los antecedentes, nuevamente, no es las teorías, ¿no? La búsqueda de antecedentes están también otras personas que ya se han ocupado de los temas a los que estamos nosotros accediendo, ¿no? Esos son los antecedentes, ¿no? Entonces, hay que acercarse a Huracán, ahí a la biblioteca y buscar monografías que estén relacionadas con las prácticas lúdicas, danzas y todo el Palomayo. Y también está una gran bailarina de Bluefield, Gloria de Bacon, que también si pudiera localizarla, ¿no? O también está el reverendo Alan Boudier, que es el director del Colegio Morao. Es decir, hay que identificar muy bien a las personas que nos pueden ayudar. Bueno, ahora con lo del frijol, Pedro. La cultura mesoamericana, como ustedes muy bien saben, está muy ligada a la milpa. La milpa es el lugar donde se cultiva el maíz, el ayote y el frijol. O sea, el cultivo mesoamericano no va separado, es un sistema asociado. Entonces, calabaza, ayote, maíz y frijol. Ese es el sistema mesoamericano de la milpa. Pero la milpa también no solo no es una parcela o un lugar de siembra. La milpa tiene que ver con cosmovisiones, con visiones, con rituales inclusive, ¿no? Tiene que ver con el conocimiento, lo que se llama la etnoastronomía, la agricultura del sol y de la luna, ¿eh? El momento preciso para sembrar, el momento preciso para cosechar, para combatir las plagas. Todo eso es parte de un complejo sistema de conocimiento astronómico aplicado a la agricultura, ¿eh? Y tiene que ver ahora también con un conocimiento diverso, porque hay muchas variedades de maíz. No solo hay una variedad, hay primero variedades de colores, ¿no? Hay maíz negro, maíz morado, maíz amarillo, maíz blanco, otros colores, y hay muchas variedades de maíz, de 40 días, está en el tiempo, ¿no? Y ahí surge también una de las grandes preocupaciones de los pueblos es cómo preservar todas esas semillas nativas, ¿no? Y luchar con las semillas transgénicas, ¿no? Que son las que han sido impulsadas desde afuera, ¿no? Entonces hay también conocimientos y que tienen, digamos, muy grandes sobre esto. Igual pasa con el frijol. El frijol no solo hay una variedad, hay
frijol negro, frijol camagüey, el frijol rojito, el bayo, hay una gran variedad que tiene sus propios tiempos, sus propios procedimientos. Entonces, en el lado de Matagalpa, San Ramón me dijiste, ¿no? No, Nueva Segovia, Ciudad Antigua. Ah, las Segovias. Bueno, en las Segovias, primero donde están los Chorotegas del norte, ¿no? Las Segovias tiene los pueblos indígenas chorotegas del norte en las Segovias, Telpaneca, Cosmapa, todos estos, Mozonte, tienen como una característica que manejan muy bien el tema del territorio, de la territorialidad, ¿no? El mapeo, todo esto, ¿no? El rescate de sus tradiciones, sus historias y una identidad muy fuerte, ¿no? Una identidad muy fuerte. Entonces yo creo que en el caso de las parcelas frijoleras tendrán que abordarse primero desde las tecnologías ancestrales, ¿no? Recuperar las tecnologías ancestrales. Sí, como lo siembra, se usan el espeque, la yunta de bueyes, cómo se reparten el trabajo, cómo se comercializa, así todas las prácticas culturales que se generan alrededor del frijol, ¿no? Entonces, el frijol es como un pretexto para ahondar en la cultura de los chorotegas del norte, ¿no? Ahora, no sé si, como ahora con la cuestión de la pandemia, es difícil volver a las comunidades. Tenés que considerar si ya recopilaste, si tenés ya suficiente información, porque igual no es un tema totalmente nuevo. Hay temas, hay investigaciones sobre las comunidades campesinas agroproductoras en toda Mesoamérica, ¿no? Que son muy parecidas. Por eso te digo, la cultura mesoamericana es muy parecida. Es la cultura del maíz, pero también los problemas son actuales, son muy parecidos, ¿no? Entonces, otra cosa que puedes hacer también es, si hay algún vacío de información, tratar de comunicarse telefónicamente, ¿no? O por este medio. Ahora la tecnología no es un privilegio, ¿no?, de unos pocos. En todos los pueblos indígenas hay acceso a internet y todo. En el caso de las Segovias, por ejemplo, está Genaro Quintero, para darte un nombre, que es el presidente de la CEPICHE, él es de Telpaneca, ¿eh? Genaro es experto en temas de agricultura, de mapeo, de territorialidad, y es muy accesible. O sea que también hay que aprender a hacer trabajo de investigación también con los nuevos, aplicando nuevos métodos y nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Ya después, si necesitas, tal vez te podemos conseguir contactos, ¿no? Contactos de gente que te pueda, compañeros, hermanos, hermanas, que te puedan ayudar a llegar a buen término con tu investigación. Sí. Bueno, pues gracias entonces, profesor. Muchas gracias por su aporte. Realmente, pues, aquí voy a incluir mucho. He estado anotando o guardando, pues, de cierta manera. Casi no escucho, por eso estoy pegando la oreja. Sí, entonces, muchas gracias, profesor, por su aporte. Con mucho gusto, Pedro, y adelante. Pero pues, muchas gracias. Adiós. Bueno, maestro, muchas gracias. Vamos a ir ya cerrando, ¿verdad?, el espacio. Y damos a la palabra a la profesora Marixa para que nos cierre este espacio, agradeciendo su tiempo. Tenemos mucho tiempo ahora. Hay que aprovechar el tiempo para ponerle pensamiento a las investigaciones, ¿no? Eso precisamente, maestro. Para nosotros ha sido es muy importante, entiendo también para los jóvenes, ¿verdad, muchachos? ¿Qué les parece? Estamos comprometidos a continuar en este tipo de conversatorios, porque realmente el profesor decía
que no necesariamente era una conferencia, pues más que una conferencia, ¿verdad? Ustedes vieron que es un diálogo que es de saberes y no solamente en el nivel receptivo, sino que de compartir. Nos queda una propuesta de seguir profundizando en la primera expresión que usted daba, que me parece sumamente importante, que nos compromete tanto a los docentes como a los estudiantes en ser investigadores culturalmente competentes. Eso es sumamente importante. O sea, creo que ese concepto que usted nos trasladó es lo que nos compromete a que continuemos profundizando, ¿verdad? Y manteniendo el hilo de lo que significa ser antropólogo social, sobre todo en Nicaragua. Estos espacios estamos tratando de dar el espacio, ¿verdad? Porque pues la problemática de salud mundial nos pide, pero yo creo que es oportuno. Nosotros ya habíamos iniciado con presentación en el CISOT, le llamamos nosotros. Y para nosotros fue importante poder hacer este tipo de reorientación, diríamos, ¿verdad? Porque físicamente es bastante difícil. Esto lo estamos haciendo ahí con los muchachos, pero ya también vamos a tener la experiencia de mandarles a ellos el ID, ¿verdad? Y que se conecten. Eso va a ser importante, por eso lo estamos haciendo aquí paso a paso, pues no que todo sea de un solo. Entonces para nosotros ha sido sumamente importante porque esto nos hace, tenemos más ponencia. Es más, aquí públicamente queremos decirle que usted va a ser buena la posibilidad de que hay personajes que nos pueden dar, por ejemplo, la parte de la historia originaria de nuestro país. Hay personajes que podríamos, tal vez no directamente, pero sí con grabaciones, ¿verdad? Que podríamos escuchar sobre este tipo de contenido que es sumamente importante para nosotros. Pues queremos agradecerle, profesor, y esperamos que sea la primera vez, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo con mucho más contenido. Precisamente en la otra semana los muchachos van a presentar su trabajo a nivel de investigación aplicada y ahí ellos van a ser los expositores, porque vamos a conectarlo de manera virtual. Por eso queremos que ellos estén haciendo este ejercicio para que no se sientan como que es la primera vez. También hay que cambiar roles, ¿verdad? Claro. Y en eso pues queremos agradecemos también a los profesores que lograron conectarse, les mandamos el ID, creo que la profesora Sandra Espinosa, ¿verdad? Se conectó, agradecemos su acción y pues vamos a estar, sí, yo sé que en algunos casos los maestros están calificando, están en otros, pero en la medida de lo posible, ¿verdad? Estamos tratando de que esto sea ya una competencia porque nuestra universidad también está proyectándose para la modalidad mixta y tenemos que lograr este tipo de actividad y tarea y que los jóvenes también logren, ¿verdad? Donde tenemos los espacios, por ejemplo, aquí ahorita no todos tienen la posibilidad de tener computadora y poderse conectar, por eso los tenemos y tomando las medidas que corresponden. Pero en la medida de lo posible vamos a ir viendo, ¿verdad? Cuáles van a ser las posibilidades y entonces de 85 o 100 estudiantes, a lo mejor 15 o 20 van a estar aquí y los otros van a estar conectados. Claro. Entonces, le agradecemos, maestro, y esperamos que no sea la primera vez, ¿verdad? Que vamos a continuar en este tipo de conversatorio que es sumamente importante para el desarrollo de los jóvenes, ¿verdad? Fundamentalmente y para la antropología en nuestra universidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctora, muchas gracias al profesor Norling y muchas gracias a todos colegas, estudiantes, y muchas gracias por su tiempo. Yo creo que me fui un poco más de lo que me habían dicho, pero bueno, espero que haya servido de algo. Muchas gracias.